docente. El día de hoy traemos el tema que se nos fue asignado, que es el Convenio 1 de Ginebra, denominado para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos en las Fuerzas Armadas en campaña. Analizaremos brevemente los antecedentes históricos que dieron origen a los convenios de Ginebra. Pues bien, en el año 1949, el mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en el que murieron casi la misma cantidad de civiles que de militares. La necesidad de poner límites a esta guerra era apremiante para aquella época. El homicidio intencionado, la tortura, los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar intencionalmente daño a otras personas, son algunos de los actos considerados como graves infracciones por los convenios de Ginebra. Ahora bien, ¿qué son los convenios de Ginebra? Los convenios de Ginebra son la piedra angular del derecho internacional humanitario, es decir, son el conjunto de normas jurídicas que regulan la forma en que se pueden librar los conflictos armados y intentan poner límites a este conflicto. Protegen especialmente a las personas que no participan en las hostilidades. Entre ellas podemos encontrar a los civiles, al personal sanitario y a los miembros de las organizaciones humanitarias. Y bien, protege a aquellas personas que si bien participaron en un momento en el conflicto, ya no pueden seguir participando del mismo, como lo son los enfermos, los heridos y los prisioneros de guerra. Los convenios y sus protocolos establecen las medidas para prevenir y poner fin a cualquier infracción de dichos instrumentos. Contienen normas estrictas y graves infracciones. Ahora bien, entrando en materia, el Convenio 1 de Ginebra fue aprobado el 12 de agosto del año 1949 por la Conferencia Diplomática para elaborar convenios internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra el 12 de abril, del 12 de abril al 12 de agosto del año 1949, cuya entrada en vigor fue el día 21 de octubre del año 1950. Este primer convenio es la versión actualizada del Convenio de Ginebra sobre los combatientes, heridos y enfermos, posterior a los textos adoptados en el año 1864, 1906 y 1929. Consta de 64 artículos que establecen que se deben prestar atención a los heridos y a los enfermos, pero también al personal sanitario y religioso, a las unidades médicas y al transporte médico. Este convenio también reconoce los emblemas distintivos. Tiene dos anexos que contienen un proyecto de acuerdo sobre las zonas y las localidades sanitarias y un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso. En la exposición hablaremos sobre el campo de aplicación de estos convenios. Según el artículo 2 y 3 del Convenio número 1 de Ginebra, suscrito en el año 1949, se establece el campo de aplicación. Según el artículo 2, se establece de manera general en qué situaciones o eventos se pueden aplicar estos convenios. Nos dice que se pueden aplicar en casos de guerra declaradas o en caso de cualquier otro conflicto que suscite entre dos o más partes contratantes, aunque una de estas no haya declarado el estado de guerra. Mientras que en el artículo 3 nos habla de manera más específica en qué evento se puede aplicar. Nos habla de los conflictos de carácter no internacional. Nos dice que en el caso de que surja un conflicto de índole no internacional, los estados contratantes o las altas partes contratantes están en la obligación de aplicar cada una de las disposiciones generales previstas en este artículo, que hace referencia a que se aplicarán a todas aquellas personas que no hayan participado en las hostilidades, a todos aquellos miembros de la fuerza pública o de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto sus armas, y a todas aquellas personas enfermas, a todas aquellas personas heridas, se les aplicarán, entre otras, estas disposiciones. Una vez teniendo todo esto en cuenta y analizando estos dos artículos,
surgen unos interrogantes. El primero de ellos sería entonces si en Colombia se aplicaría o no el convenio número 1 de Ginebra. Una vez estudiado estos 4 convenios, para Colombia solamente aplicaría el artículo tercero común a estos convenios. ¿Por qué o debido a qué? Debido a que este artículo va más allá de los conflictos internacionales y se aplica al conflicto interno, ¿sí? Los demás articulados se podrán aplicar y sí y solo si los estados o las altas partes contratantes lo acuerdan. El segundo interrogante que puede surgir es si a nivel internacional, entonces, ¿dónde se aplicarían estos convenios? Un ejemplo claro de esto, de estas situaciones o de la aplicación de estos convenios, sería la situación de Gaza, de la situación que vivió el país de Gaza con otros estados. Creo que sería uno de los ejemplos más claros que podríamos ver con respecto a la aplicación de estos convenios. Bueno, como objetivo de este convenio hay que tener en cuenta pues que valga redundancia, este convenio es una versión más actualizada pues del convenio de Ginebra sobre los combatientes y heridos eh, posteriores a los textos de 1864, de 1906 y de 1929. Este convenio consta de 64 artículos, que obviamente establecen que se debe prestar atención a los heridos y enfermos, pero que también este convenio hace una extensión, por decirlo así, para que se le preste también la atención al personal médico y religioso y a las unidades médicas. También tienen en cuenta al transporte médico y pues que la particularidad es que en este convenio pues se tuvo en cuenta también y que reconocía a los emblemas distintivos como tal, obviamente. Seguido a esto, tenemos que las disposiciones de este convenio son las que promueven el respeto y la protección de las personas enfermas y heridas dentro de un marco de un conflicto, imponiendo de esta manera deberes y obligaciones a las partes en conflicto. Asimismo, pues también busca prevenir la ocurrencia de infracciones teniendo en cuenta todas las disposiciones anteriormente mencionadas. Mis compañeros han tratado de explicar y desarrollar cada uno de los componentes de este convenio, como por ejemplo sus disposiciones generales, con sus antecedentes, a quién aplica y su objeto. A mí me corresponde explicarles sobre a quién protege este convenio. De manera general, este convenio de Ginebra protege a los heridos y enfermos que se encuentren en un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional. En sus capítulos 2, 3, 4 y 6 del Convenio 1 de Ginebra, describe detalladamente a qué personas protege, específicamente en sus artículos 12, 13, 19, 20, 24, 25 y 35 del mismo. En el artículo 13, de manera explícita, nos dice qué personas protege, como por ejemplo, protege a los miembros de las Fuerzas Armadas, como a los miembros de las milicias y de los cuerpos voluntarios de estas Fuerzas Armadas. También protege a los miembros de las otras milicias y los miembros de los otros cuerpos voluntarios que hacen o pertenecen a la otra parte del conflicto. Seguidamente también protege a las personas que siguen las Fuerzas Armadas pero que realmente no pertenecen a ellas, como por ejemplo a los miembros civiles de las tripulaciones de aviones militares. También entra en este conjunto a los proveedores, los corresponsales de guerra y los miembros de unidades de trabajo o de servicios. También protege este convenio a los miembros de las tripulaciones, como los patrones, los pilotos y los grumetes de los marinos mercantes.
Igualmente protege a las poblaciones que no se encuentran ocupados y que al ver que el enemigo viene a ocuparlos, se alzan en armas y los combaten para evitar esta ocupación. Seguidamente protege al personal médico, como por ejemplo a los enfermeros, a los auxiliares de camilla y a los propios médicos en sí, llamados estos en el convenio como personal permanente o personal temporio. Al igual que este convenio protege a personas, también protege a establecimientos fijos y a unidades sanitarias móviles, que son las que brindan la ayuda necesaria para los enfermos y los heridos. Así como protege estas instalaciones, también protege al personal que los administra. Igualmente protege a los buques hospitales, que se encargan de aliviar y de brindarles ayuda a los enfermos, heridos y náufragos que tienen las Fuerzas Armadas. También otro aspecto que protege este convenio es al transporte de los enfermos y heridos y del material sanitario. Sabiendo todo esto, cuando alguna de estas personas se encuentra en poder de una parte del conflicto, estas deben ser tratadas con humanidad. No debe haber ninguna discriminación desfavorable según su sexo, su raza, su nacionalidad, sus opiniones políticas o religión. A esta parte que tienen en poder a estas personas, se les prohíbe a que atenten contra su vida. Se les prohíbe específicamente a matarlos, a exterminarlos, a que sean usados como experimentos biológicos o que no les brinden las ayudas necesarias médicas. También se les prohíbe que pongan en riesgo su integridad en cuanto a infecciones o enfermedades contagiosas. Igualmente, protege a las mujeres en donde las mujeres deben ser tratadas de una manera cuidadosa debido a su sexo. Muy buenas tardes. Hoy les estaremos hablando sobre las generalidades del convenio de Ginebra acerca de los heridos y enfermos. Las disposiciones generales nos da un bosquejo general de lo que trata este convenio. Entonces, en el artículo 1 hace referencia al respeto del convenio. Dice que las partes contratantes del convenio deben respetarlo en todo tiempo. El artículo 2 hace referencia a la aplicación del convenio. Dice que este convenio debe aplicarse en tiempo de paz y en tiempo de guerra. El artículo 3 hace referencia a conflictos no internacionales. Dice que en los conflictos no internacionales, aquellos que son en el mismo país, las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluyendo los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan dejado las armas, y las personas puestas fuera porque estén heridas o porque estén enfermas, o aquellas que estén en detención por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción de raza, de sexo, de religión. Este convenio, en este articulado, prohíbe en cualquier tiempo, en cualquier lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas, que se produzcan atentados contra la vida de ellos, contra su integridad corporal, que se produzcan homicidios contra ellos, que sean tomados como rehenes, que atenten contra su dignidad humana, especialmente tratos humillantes y degradantes, que se dicten condenas contra ellos sin antes pasar por un tribunal que sea reconocido,
que los heridos en combates y enfermos sean recogidos, que haya participación de organismos que sean imparciales como la Cruz Roja y otras disposiciones. El artículo 4 de este convenio hace referencia a las personas que son protegidas. Este convenio protege básicamente ¿a quién? A los heridos, a los enfermos, a los náufragos de las Fuerzas Armadas, ya sea en el mar o por tierra. El artículo 5 habla de las derogaciones y dice, si en el territorio de una parte en conflicto, este tiene serias razones para considerar que una persona protegida por el presente convenio resulta fundamentalmente sospechosa de dedicarse a actividades perjudiciales para la seguridad del Estado, o si se demuestra que se dedica o de hecho se dedica a actividades, tal persona no podrá ampararse en los derechos y privilegios conferidos por el presente convenio. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay personas protegidas que atenten contra el Estado, que sean personas que estén haciendo actividades ilícitas que no son convenientes para la nación, entonces quedarán por fuera de la protección del Convenio de Ginebra. El artículo 6 habla de principios y fin de la aplicación. Dice, el presente convenio se aplicará desde el comienzo en todo conflicto o ocupación mencionada en el artículo 2, que fue lo que ya hablamos. En el territorio de las partes en conflicto, la aplicación del convenio termina con el cese general de las operaciones militares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya cese el conflicto armado, cesa la aplicación del convenio. Bueno, el artículo 7 habla de los acuerdos especiales. Dice que los acuerdos especiales expresamente previstos en los artículos 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 y 149, las altas partes contratantes, o sea, los que suscriben el contrato, podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno. De manera particular. El artículo 8 habla sobre la inalienabilidad de derechos. Dice, las personas protegidas no podrán en ninguna circunstancia renunciar parcial o totalmente a los derechos que se les otorga en el presente convenio. Entonces, los derechos de las personas protegidas aquí son inalienables. El artículo 9 nos habla sobre la potencia protectora y dice, el presente convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las partes en conflicto. Para ello, las potencias protectoras podrán designar parte de su personal diplomático o consular a delegar entre los propios súbditos o entre los otras potenciales neutrales estos delegados. Estos delegados serán sometidos a la aprobación de la potencia ante la cual hayan sido efectuada su misión. Las partes en conflicto facilitarán en mayor medida posible la labor de los representantes de los delegados de potencias protectoras. Entonces, es muy importante la delegación de las potencias protectoras en el articulado 9. El artículo 10 nos habla de las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja. Dice que la Cruz Roja no serán, que las disposiciones del presente convenio no serán óbice para las actividades humanitarias
que el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como cualquier otro organismo humanitario, óigase bien, imparcial, emprenda para la protección de las personas civiles y para los socorros que previa aceptación de las partes en conflicto interesadas se le haya de proporcionar. Dice que el Comité de Cruz Roja lo que hace es apoyar a estos enfermos y a estos heridos y que son parte neutral dentro del proceso. Bueno, el artículo 11 habla sobre los súbditos de las potencias protectoras. Dice que las altas partes contratantes podrán convenir en todo tiempo en confiar a un organismo que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de eficacia las tareas asignadas en el presente convenio a las potencias protectoras. Si algunas personas protegidas no se benefician o ya no se benefician por la razón que fuere de la actividad de una potencia protectora o de un organismo designado de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, la potencia detenedora deberá solicitar, sea un estado neutral, sea a tal organismo que asuma las funciones asignadas en el presente convenio, a las potencias protectoras designadas por las partes del conflicto. Si no podemos conseguir así una protección, la potencia detenedora deberá solicitar a un organismo humanitario, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desempeñar la tarea humanitaria asignadas en el presente convenio a las potencias protectoras, o deberá aceptar a reservar las disposiciones del presente artículo los ofrecimientos de los servicios del organismo. Y para terminar o para concluir, el artículo 12 habla sobre los procedimientos de conciliación. Dice, siempre que lo juzguen convenientemente e intereses de las personas protegidas, especialmente en casos de desacuerdo entre las partes en conflicto acerca de la aplicación de la interpretación de la disposición del presente convenio, las potencias protectoras presentan sus buenos oficios para dirigir el litigio. Con esta finalidad, cada una de las potencias protectoras podrá, tras invitación de una parte o por propia iniciativa, proponer a las partes en conflicto una reunión de sus representantes y en particular de las autoridades encargadas de las personas protegidas, si es posible, en un territorio neutral conveniente elegido. Las partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar las propuestas que en tal sentido se le haga. Las potencias protectoras podrán llegando el caso, proponer a la aprobación de las partes en conflicto una posibilidad perteneciente a una potencia neutral o una personalidad delegada por el Comité Internacional de Cruz Rojas, que sería invitada a participar en la reunión. Bueno, con este artículo 12 le damos fin pues a nuestra exposición de las generalidades del Convenio de Ginebra de los enfermos y heridos en combate. Muchísimas gracias.